Vamos a ver bisel y relieve en Photoshop. En el área donde nosotros tendríamos acá capa, podríamos generar un nuevo elemento que vayamos a aplicar un determinado efecto. Para el mismo podríamos lograr acá generar alguna forma, en este caso cualquiera que sea la misma, y lo que vamos a poder hacer es dar determinadas características de bisel y también de un relieve. Para el caso voy a generar lo que es un relleno y también un trazo considerable. Lo vamos a poner hasta ahí aproximadamente, e incluso un poco más. Ahora cuando vengo al área inferior, digo acá que tendría las opciones de bisel y relieve. Por lo tanto, podríamos aplicar a muchas de los elementos, imágenes, diseños de los mismos textos, absolutamente todo podríamos aplicar estos estilos. Lo que nos va a permitir en sí estos estilos sería dar un diseño diferente. Voy a venir nuevamente, voy a hacer clic aquí y voy a decir bisel y relieve. Vemos cómo ya se ha agregado un efecto llamado bisel y relieve. Ahora, cuando yo decido acá que tenga alguna característica, por ejemplo, exclusivamente de bisel y relieve, digo el inglete va a ser inferior. Entonces esto, como estamos viendo, puede ser inferior o puede ser, en este caso, exterior, hacia afuera. Claro que acá se va perdiendo, es el efecto propiamente que hemos generado. También podría ser acá solamente de relieve, como estamos observando, o incluso un relieve de trazado. Lo vamos a dejar al interior, que se ve un poquito mejor. También podríamos trabajar la técnica, que sería un cincel duro, o puede ser un poquito más redondeado y suavizado. También la profundidad que estamos manejando en este bisel, podría hacerlo así. Vemos ahí que la profundidad es muy poco y así es muchísimo. También puede ser hacia arriba o hacia abajo. Ese grado como una especie de sombra o iluminación puede ser arriba o abajo. Lo vamos a dejar hacia arriba, hacia abajo ya no está. También el tamaño del mismo puedo controlarlo de esa manera hasta quitarlo absolutamente todo o ir aumentando exageradamente. Muy bien, lo voy a dejar en un punto intermedio hasta ahí para dar una sensación más o menos de 3D. Y luego el suavizado también podríamos manejar. Como está redondeado, el suavizado no es tan notorio precisamente. Lo voy a dejar ahí. Luego, en cuanto a la estructura, ya estaría configurado y disponemos ahora de la sombra propiamente. Como estaría el inglete interior, hacia el interior propiamente estaríamos manejando el mismo. Puedo cambiar el ángulo, como vemos acá, esto, hemos cambiado el ángulo. También la altitud lo hemos cambiado automáticamente al cambiar el ángulo con esto. Ahí, por ejemplo, lo voy a dejar a ese lado. Y ahora usar la luz global, como vemos, esa es la luz global. Y también puedo el contorno de resplandor. Es la manera en la cual se va a ir organizando esta luz. Tendríamos diferentes maneras. Como vemos acá, claro que no es muy notorio, el que siempre usamos es este. Muy bien. Luego tendríamos el modo de resaltado, que sería trama. Generalmente lo ponemos normal para una especie de modos de fusión. Y en cuanto a la opacidad, podría reducirlo, así no se va a notar mucho, o así que ocupe prácticamente todo al 100%. Lo voy a dejar un intermedio hasta ahí. Y el modo de sombra también lo voy a poner normal para que no se fusione con otros objetos. Y la opacidad también de la sombra puedo manejarlo acá. Suavemente en la parte inferior observamos las modificaciones. Lo voy a dejar de esa manera. Claro que algunas cosas y valores podría restablecerlo por defecto como estamos haciendo y esto sería como al principio. Simplemente puedo elegirlo el mismo, aumentar un poquito esto de tamaño y de la profundidad. Vemos que hemos logrado también un efecto bastante interesante. Algo que va acoplado al bisel y relieve sería un contorno que nosotros podríamos trabajar, la forma en la cual la parte circular estaría moviéndose hacia abajo ahora y así sucesivamente. Tendríamos muchas alternativas. Lo voy a dejar el que utilizamos siempre. El rango también podría ir reduciendo. Otra de las cosas sería la textura. Es una especie de superposición de textura
que en gran parte el bisel ya me lo ha quitado un poco, casi no se nota, pero a cambio hemos puesto una textura. Entonces yo podría utilizar exclusivamente la textura sin contorno, y si deshabilito bisel también se va a deshabilitar la textura. Entonces puedo elegir una gran variedad de ellos, por ejemplo esto o esto y esto también. Muy bien, lo voy a dejar esto. Y una vez que ya hemos elegido la textura, también puedo cambiar el tamaño del mismo. Como estamos observando, lo estamos haciendo muy grande cada elemento individual, o lo podemos hacer muy pequeño, casi que no se note. Lo voy a dejar un intermedio hasta ahí. También la profundidad, ahí podríamos manejarlo para que sea también de lo que era alto relieve y bajo relieve, ahí se vaya pronunciando un poco más. Y si quiero invertir, lo que está abajo va a dar la sensación de que está en la parte de arriba y viceversa. Una vez que tengo, simplemente aprieto OK, ya tendría nuestro efecto. Pero ante todo, cuando manejamos bisel y relieve, si quiero volver a editarlo e incluso lo puedo desactivar, en este momento el efecto no está influyendo en este momento porque ya lo hemos desactivado el efecto. Pero si nuevamente quiero activar, hago clic en esta pequeña opción, y si quiero modificar los valores que acabo de darle, hago doble clic acá. Entonces otra vez ingreso. Pero cuando utilizamos bisel y relieve, por lo general lo hacemos solamente para bisel y relieve, no para contorno ni textura, porque para contorno y textura podríamos utilizar otros diferentes. Así que me voy a quedar con esto de bisel y relieve. Vemos acá que tendríamos ya. Si agrego un texto en esta parte y voy a decir algo así como bienvenido, veamos muy bien, voy a en propiedades cambiar un poquito el tamaño o muchísimo más, ahí, para que se note un poco mejor el bisel y el relieve. Y voy a poner Arial y voy a poner Bold. Acá bastante grueso las líneas para que se note el bisel. En este caso, si yo ya le he configurado, no necesito volver a tener que configurarlo en los efectos. Puedo hacer clic con el botón derecho y ahora copiar estilo de capa. Vengo al texto, clic con el botón derecho y puedo acá pegar. Vamos a hacer clic con el botón derecho. Ahora sí. En la parte inferior tendríamos acá pegar estilo de capa. Ahora vemos cómo hemos logrado ese efecto en el texto. Claro que acá no era muy notorio, pero en el texto es mucho más. E incluso si cambio de color, el texto va a seguir influyendo de esa manera el bisel y el relieve. Muchas veces tratamos de manejar el mismo para dar la sensación de profundidad o 3D.